en Éxodos 5, Those who have your Bibles, open your Bibles up to Exodus chapter 5, 1 y 2. verses 1 and 2. Déjeme buscarlo aquí, permítame. Ok, ¿listos? Dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, quédese con esa palabra en mente y a medida que voy desarrollando el mensaje, Stay with that word in your mind as I develop the message. espero que el Espíritu Santo le vaya I enseñando hope that the Holy Spirit teaches you lo que Él quiere transmitirle esta what He wants to mañana. transmit through this. Ahora entonces váyase a Éxodo 14, ahí es No. donde entramos en lleno. Now let's go to Exodus chapter 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él. Acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fueron dando aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y todos los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Después seguimos leyendo más. We'll keep reading a little more afterward. Llegó el día The day came donde el pueblo de Israel debía ser liberado, where the people of Israel would be liberated. ¿verdad? Llegó ese momento esperado, That looked for moment arrived. lo que tanto ellos habían clamado, What they had cried out for so much. ser un día To be libres, one day, to be free one day. libres de esa esclavitud. Free from that slavery. En el camino obviamente ellos no han entendido todavía, On their way there, though, they still had not understood, pero llegó el día de la libertad. but the day of freedom arrived. Cualquiera que esté pasando una situación en su vida, Whatever situation you may be going through in your life, usted tiene que entender que va a llegar el momento donde eso se va a acabar. you have to understand that the moment is going to arrive when that's going to be done and over with. Llegue el momento donde eso se rompe, The time is going to come when that is going to be broken. pero tengo que estar con esa esperanza siempre But I have to be in that sense of expectancy and hope always que un día viene la liberación de aquello que me está molestando. that the freedom of that which is bothering me and being that thing is going to arrive soon. Entonces el faraón So Pharaoh endurece su corazón una vez más. hardens his heart once again. Algunos pensarán, pero es que dice que Dios se lo endurece también. Some may think, well, it says that God hardened his heart. Pero es que cuando Dios ve la dureza del corazón de una persona But the thing is that when God sees the hardness of a person's heart y sabe que no va a reconocer, and knows that he's not going to acknowledge, entonces Dios ¿qué hace? Usa a esa persona para cumplir sus so then propósitos. God uses that person to fulfill his purposes. Entonces la persona, algunos pueden pensar que Dios es injusto. So some may say that God is not just. Dios sabe a quién va a endurecer su corazón porque esa persona sabe que no va a dar marcha atrás. God knows whose heart he's going to harden because he knows that that person is not going to move forward. Pero Dios dice, yo me voy a glorificar en Faraón. But God says, I'm going to glorify myself in Pharaoh. Usted no se ha dado cuenta Have you not realized y no está viendo que todos los gobernantes de las naciones that all the governors of the nations han endurecido su corazón. have hardened their heart? Y cada vez como que lo endurecen más. And it seems as if they harden their heart even more every day. Y ellos creen que se están saliendo con la suya. And they think they're doing their own thing. They think they're just carrying things out on their own. Mas no saben But they are not aware que el Creador está detrás de todo that the eso. Creator is behind all these things. Y muy pronto And very soon, Él se va a glorificar en toda he esta will gente. glorify himself in all of this. Porque han decidido endurecer el corazón. Because they've decided to harden their hearts. No les funciona algo malo que traman, Nothing that they planned of evil works for them. entonces inventan otra So cosa. then they plan something else. Pero Dios está detrás de todo esto. But God is behind all this. Y nuestro Dios se va a glorificar And de una our God manera poderosa. Will glorify himself mightily. Que pronto So that soon lo veremos. we will see him. Y las naciones And the nations van a saber will know quién es Jehová. who is the Lord. Algunos pretenden no saberlo. Some pretend not to know it. Y es cierto, no lo saben. And it's true, they don't know it. Pero un día lo van a ver manifestado. But one day they're going to see him Y manifested. esas cosas vienen en camino. And those things are on their way. Vienen en camino. They are on their way. Entonces, Dios le dice a Moisés So God tells Moses que lleve al pueblo to take the people a un lugar que parece que no tiene sentido. to a place that doesn't seem to make sense. Porque a la vez Because at the same time, es como que lo lleva a dar la vuelta y lo trae de regreso. it's as if he takes them around in a turn and takes them back to the same place. Porque el pueblo necesitaba aprender una lección Because the también. people needed to learn a lesson. Cuando Dios nos lleva a lugares donde estamos como encerrados, When God takes us to places where it seems that there's no way out, como que no vemos la salida, as if we don't see the way out or an exit from there, Dios tiene que enseñarnos algo. God has to teach us something within Él that place. quiere enseñarnos algo. He wants to teach us something. Si yo no aprendo la lección, If I do not learn that lesson,
Entonces seguiré dando vueltas. So then I will keep going around in circles. Pero el pueblo necesitaba aprender esa lección. But the people needed to learn that lesson. Entonces, ¿qué hace? Es como que Dios llevara al faraón So it's as if God takes the Pharaoh a tenderle como una emboscada. to like prepare an ambush for him. Punto final. Final point. Y esto nos demuestra, hermano, And this shows us lo olvidadísimo que puede ser el ser humano how we human beings can be so forgetful de los grandes hechos de Dios. of the great deeds of our Lord. Mire, acaban de pasar la plaga más terrible. They just went through the greatest plague and the most horrible plague. Todo primogénito en Israel murió. Every firstborn in Egypt. Había Egipto, llanto died. en Egipto. Toda esa gente estaba llorando. All those people were weeping and mourning. ¿Y cómo es posible que en poco tiempo And how is it possible that in such short time se olvida todo eso all of that is forgotten? y se enfoca en la dureza de seguir al pueblo de Israel de nuevo? And they focus on the wrong things. Mira lo olvidadísimo que podemos ser a veces los seres humanos. Look how forgetful we can be as human beings. Entonces, endurece de nuevo el corazón y va detrás del pueblo de So Israel. he hardens his heart again and he goes after the people of Israel to try to get them. Cuando los alcanza, When he finally reaches them, el pueblo de Israel alza los ojos the people of Israel lift their eyes y los mira venir. and they see them coming. Y hacen algo muy importante que debemos todos nosotros hacer. And they do something very important that we should all do. Dice que clamaron al Señor. It says that they cried out to the Lord. Clamaron al Señor. They cried out to the Lord. Pero ahí se dan la vuelta con el líder. But then they turned to the leader there. Esto fue lo que te dijimos. This is what we told you, Moses. ¿No te dijimos que mejor nos dejaras en Egipto? Didn't we tell you to leave us in Egypt? ¿No habían muchos sepulcros allá para nosotros? Wasn't there enough tombs there for us to be buried? Mire cómo cambia todo. You see how everything changes? Claman al Señor. They cry out to the Lord. Dios en su amor y en su misericordia God in his mercy and his love nos oye. hears us, A veces aunque no lo merezcamos, even when we don't deserve it. pero Dios nos oye. But God hears us. ¿Cuántas oraciones How many prayers que Dios nos ha contestado? that God has answered for? Y si me paro a ver, And if digo, I just pause to look at that, ¿lo merezco? do I deserve it? No. No, not really. Pero Dios en su amor y en su misericordia. But God in his love and his mercy. Entonces ve el faraón, So Pharaoh, por lo menos debió haber pensado que habían unas 10 razones should have at least thought of 10 reasons para no seguir al pueblo to not chase the people of Israel. y seguir con esa dureza. And he continues with that hardness of heart. Las 10 plagas. 10 reasons are the 10 plagues. Pero se olvida eso. But he forgets about it. Ahora empieza lo bueno. Now the good stuff begins. El pueblo de Israel The people of Israel empieza a manifestar lo que hay en el corazón. begins to manifest what is inside their heart. La falta de fe, The lack of faith, la falta de confianza en el the lack Señor. of confidence in the Lord. Y algo curioso en todo esto And something curious in all this es que el pueblo de Israel empieza a mencionar algo is that the people of Israel cuando dice, begins to express something. ¿no habían suficientes sepulcros en Egipto? Weren't there enough tombs in Egypt? ¿Sabe que ellos se especializaban en ataúdes y todas esas cosas? You know that their specialty was coffins and things of that nature. ¿Sabe que ellos tenían como, según muchos estudios dicen, como la cuarta parte de terreno para enterrar a su gente? They said that they had about the fourth part of the land to bury their people. Eso se llama, como dijo alguien, el síndrome de Estocolmo, síndrome de Estocolmo. I have no idea what that means. But Bueno, el síndrome este. Por ejemplo, unos mafiosos capturan a una tribu
So some evil people capture a tribe. Un ejemplo. This is an example. This Entonces, is an example of what he's trying to say. los maltratan, They mistreat them. los hacen sufrir, They make them suffer. les pegan, They hit them. y cuando llega el momento de liberar, que los liberan a estas And personas, the moment for them to be free, ellos dicen, they say, qué bien nos trataron, they treated us so good. hablando maravillas de los que los habían Speaking dañado wonders of tanto. who had hurt them so much for so many years. Y no ve el pueblo de Israel después de a dónde viene, de la esclavitud, And the people of Israel, after coming out of this slavery, todo el daño que les han all hecho, the damage that has been caused to them by the Egyptians, y ahora quieren regresar con ellos. and now they want to go back with them. Mejor estábamos en Egipto. We were better in Egypt, they said. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios viene y está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida? How many times in our life God is doing great things, Y seguimos pensando atrás, and we keep thinking about la vida de atrás, the past life, y dejamos de ver lo que Dios tiene al frente. and we stop looking at what God has before us. Entonces aquí viene el punto. So here's the point. Cuando el pueblo de Israel When the people of Israel ve que viene venir al enemigo, sees the enemy coming, tienen miedo y es normal, sí, ¿verdad? they are scared, and it's normal. of Es course. normal tener miedo. It's normal to be afraid. Lo normal es que no lo controle a uno. What's not normal is for it to control you. ¿A dónde está lo anormal allí? What is the abnormal there? Las palabras que empiezan a hablar en contra del líder. The words that they start speaking against the leader. Empiezan a hablar lo contrario. They begin to speak contrary to what they were supposed to. Les leí primero Éxodo 5, 1 y 2. I first read Exodus 5, 1 and 2 to you. Si usted ve Éxodo primero, el 1, If you see verse 1, dice así: it says like this. la orden de Dios The order of God le dice a Moisés y a Aarón, tells Moses and Aaron, vayan con el faraón go to Pharaoh para que los deje ir for him to let you go. y me celebren. ¿Cuántos pusieron atención? And ¿Me you would celebren qué? celebrate what? How many paid attention? Me celebren That fiesta you en will el celebrate desierto. a feast to me in the desert. Ponga atención siempre Pay attention, always pay attention. lo que el Espíritu dice antes. What the Holy Spirit says before. Para cuando llegue el momento, So that when the moment arrives, nuestra vida se alinea a lo que el Espíritu dice. our life would be aligned to what the Spirit says. La orden de Dios es God's order is que dejen ir a su pueblo para celebrarle fiesta. for them to let his people go so that they can celebrate him a feast in the desert. El pueblo no entendió eso, The people did not understand that. que lo que Dios los había llevado ahí era para celebrarle una fiesta a Él. That the purpose for God taking them there is for they to celebrate a feast to him. Eso es lo que Dios había dicho antes. That's what God had said before. Entonces ahora, So now, como ellos no lo entienden, since they do not understand it, es tiempo de quejarse. it's time to complain. Es tiempo de renegar contra It's Dios. time to complain against God. Si lo hubieran entendido If antes they would have understood it before, y hubieran visto las manifestaciones grandiosas que Dios había hecho and they would antes, have focused on the manifestations, the glorious manifestations from God that he did, ¿acaso Dios no lo podía hacer de nuevo? would not God be able to do it again? ¿Acaso Dios está limitado ahora porque está en el Is desierto? it that God is limited now because he's in the desert? Por eso es que hay que prestar atención. That's why we have to pay attention. ¿Ve por qué Dios nos dice en su palabra? You see why God tells us in his word? El que tiene oídos, He who has an ear, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. let him hear what the Spirit says to the church. Si nosotros prestamos atención en dificultades o cualquier cosa, If we pay attention during difficulty or any other thing, piense, think, ¿qué dice la palabra de eso? what does the word of God say about that particular thing? ¿Qué dice con respecto a esto la palabra? What does the word of God say about this thing happening in my life? Pero si no me detengo a pensar, But if I don't pause to think about that, entonces ¿qué pasa? El miedo me coge so then what happens? Fear overtakes me, y me apresuro a hacer lo que no debo. and I am hurried to do what I'm not supposed to. Y gente cae en pánico People fall under panic, y empieza a tomar decisiones que no debe and they begin to make decisions they should not, porque no esperamos en el Señor. because we do not wait on the ¿Cuál Lord. es la orden?
¿Qué es lo que Moisés les contesta? What is it that Moses Ahí. responds to the people? 11 y 12 en adelante. Verse 12 and on. Moisés les contesta estas palabras. Moses Dice, responds with these words. les dice, no tengan miedo, He says, do not fear, tranquilos, be calm. cálmense. Just calm down. Y aquí es donde más quiero entrar, transmitir lo que Dios ha puesto para, And para, this is where I want para to usted. focus on the most. El ser humano, por lo general, Humanity in general siempre quiere lograr algo por sus fuerzas. always wants to fulfill things by their own strength. ¿No he visto que a veces a uno le ofrecen algo Haven't you seen that somebody's offered something at one point, o le quieren hacer un favor? or they want to do a favor for him? No, no se preocupe, hermano, no mire esto y lo otro. No, don't worry about it. You know, I got it. I'll take care of it. A veces así estamos. That's the way we are sometimes. No hemos aprendido a quedarnos tranquilos. We have not learned to be still. Y lo que quiero aquí centrar es And when I want to get to in here, cómo lo logramos. how are we able to learn to be still? Solo hay una manera. There's just one way. O bueno, sí, pueden haber más. There could be more. Maybe. Pero es hasta que nosotros aprendamos a rendirnos. But it's until we learn to yield and give ourselves up to Si God. no aprendemos a rendirnos, If we don't learn to give up before Him, entonces no podremos estar tranquilos. so then we will not be calm. Moisés le dice, Moses tells them, tranquilos. calm down. Esos que ustedes ven, Those who you are seeing, those nunca más para siempre los volverán a ver. you will never see them again. Así habla un creyente. That's how a believer speaks. Así habla uno que le ha creído a Dios. That's how one who has believed God Así speaks. tiene que hablar. That's the way he should speak or she should speak. Que ve el que le ha creído a Dios, That what does the one who believes God see? ve que su Dios es poderoso y que puede solucionar lo que está pasando. She sees that God can resolve everything that is around. Por eso Moisés That's why le Moses dice, y de nuevo, tells them again. es el Espíritu Santo guiando a Moisés a hablar todo esto. This is the Holy Spirit leading Moses to speak these Por things. eso hay que prestar atención también aún lo que uno mismo habla. That's why we should pay attention to even what we speak ourselves. Porque a veces el Espíritu habla a través de nuestra vida Because sometimes God speaks through our lives y no prestamos atención. and we don't pay attention. Y entonces abortamos la palabra hablada por el And so Espíritu. then we cast out the word that the Spirit has spoken. Ve, Moisés le dice, tranquilos. But Moses says, calm down. Les pregunto, ¿lo volvieron a ver? I ask you, did they see them again? Después, Did they see the Egyptians again? ¿cuál fue la última vez que lo vieron? When was the last time they saw them? ¿Cómo lo vieron la última vez? How did they see them the last time? ¿Ah? Ahogados, ¿verdad? Drowned. A la orilla del mar, ahí fue donde lo vieron. At the sea's edge, they saw them there. Tal como Moisés había dicho, Just as Moses had spoken a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Nunca más lo volverán a ver. You will never see them again. Y así fue, nunca más lo volvieron a ver. That's the way it was. They never saw Ahora. them again. Regreso de nuevo a Now. Éxodo 5:2. I go back to Exodus 5:2. Éxodo 5:2 dice, Exodus 5:2 says, cuando Dios envía a Moisés when God sends Moses a decirle, deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta por 3 to días. tell the Pharaoh, hey, let my people go to celebrate a feast in the desert for me for 3 days. El faraón dice, The Pharaoh says, yo no conozco quién es ese Señor, I don't know who the Lord is. ni lo dejaré ir tampoco. Neither will I let you guys go. Ahí ahora está contestada la respuesta del faraón. Now right there is Pharaoh's response. Yo no conozco a ese Señor. I do not know that God. I Ni do not sé, know the ni Lord. sé quién es. I don't know who he is. Pero But Dios le contesta ahora, God responds back. este soy yo. This is who I am. ¿Dónde despertó su vida? Where did his life wake? ¿Dónde despertó? Where? De nuevo le digo esto. I tell you this. Again, Prestemos atención a lo que el Espíritu dice.
Let's pay attention to what the Spirit has to Deja say. ir a mi pueblo que me celebre fiesta por 3 días. Let my people go celebrate a feast for me for 3 days. El pueblo, como no entendió, entonces estaba quejando, Since the ¿verdad? people did not understand, they were complaining. Mira qué importante cuando prestamos It atención. is important when we pay attention. Cuando Dios le dice a Abraham, When God speaks to Abraham, lleva a tu hijo al monte Moriah y ahí me lo vas a ofrecer en sacrificio. take your son to Mount Moriah, and right there you're going to offer him to me. Abraham va con 2 siervos y su hijo Abraham goes with 2 servants and his son, y un asno donde lleva la leña y and a todo. donkey that's carrying the wood and everything. Pero Abraham les dice a los siervos, Abraham tells his servants, dice que divisó el monte donde iba a sacrificar a Isaac. it says that he looked up to the mountain where he was going to go ahead and sacrifice his son. Abraham le dice a sus siervos, He tells his servants, quédense aquí, stay here, que nosotros iremos, that we will go, adoraremos we will worship, the boy and I, y and regresaremos. we will return. Mire lo que el Espíritu está hablando a Look at través what de the Abraham. Spirit is speaking through Abraham. Nosotros iremos, We will go, regresaremos, we will return. vamos a ir a adorar, We're going to go worship. pero vamos a regresar. We will come back. Mire si prestamos atención. Let's see if we can pay attention. ¿Qué sucedió? What happened? Abraham Abraham regresó. came back Es más, with his son. cuando el hijo va en camino le pregunta, When the son is on his way and they're on their way to the mountain, ¿dónde está el sacrificio que ofreceremos? he asks, where is the sacrifice that we're going to offer, Father? ¿Qué dice Abraham? What does Abraham say? Dios proveerá. God will provide. Y no iba a sacrificar a su hijo. Wasn't he going to sacrifice his son? Por eso es importante prestar atención a lo That's que el why it's Espíritu important está hablando. to pay attention to O what the habla Spirit is o saying, habló algo antes. or something that he spoke before. Si yo entiendo eso, If I understand that, entonces voy a hablar como Abraham. then I'm going to speak as Abraham did. ¿Y qué dice la palabra cuando va a sacrificar a su hijo? And what does the word say when he was about to sacrifice his son? Allá, detente, le dice el ángel, y allá mira el cordero enredado en unas ramas. Allá. Stop, says the angel, and then he sees the provision. ¿Sabe Dios hacer las cosas o no sabe? Does God know how to do things or no? ¿Tiene Dios cuidado o no? Doesn't he have care for us? Lo que esté pasando, ¿usted cree que Dios tiene cuidado de usted o no? Whatever you're going through, do you believe that God is in care of you or not? Dios tiene cuidado, hermano. God is caring for you. Cualquier situación que esté pasando, Dios tiene cuidado. Any situation that you're going through, God is there. Ese es el Padre que servimos. That's the Father that we serve. No es como nosotros. He's not like us. Él no se olvida. He does not forget, A pesar even though, de nuestras tonteras. despite our goofiness, our dumbness sometimes. Quiero decirle algo con esto. Se dice It is said que el 1% that 1% gobierna a las naciones. 1% of the people in the earth governs the nations. El 90% está dormido. 90% is dormant, asleep. El 4% 4% está vendido. is sold out. El 5% 5% está esperando, está buscando is seeking despertar al 90%. to wake up the 90%. Pero el 1% se opone But the 1% opposes para que no despierte al so that the 90% 90%. would not wake up. Mientras estaba sentado ahí, As I was sitting there, pensaba en eso I was thinking about that. y empecé a contar. And I began to count. Ahí está Moisés, There's Moses, está Aarón, Aaron, está Miriam, Miriam, está Caleb Caleb, y está Josué. and Joshua. Ese 5% That 5% tratando de despertar ese trying 90% to wake up that dormido. 90% that was dormant. La pregunta The es, question is, si alguno de if ustedes any of you está en el 90% dormido, is amongst that 90% asleep, la pregunta es, ¿va a permitir que el 5% lo despierte are you going to allow the 5% to wake you up? o seguirá dormido? Or are you going to continue asleep?
no viendo las cosas que Dios está haciendo. not seeing the things that God is doing in the midst of you. A veces estamos tan entretenidos en lo que está pasando, en estas cosas, Sometimes you're more entertained in all the other things going on around y no you, saben que eso los está dañando su fe. and you don't know that that's damaging your faith. Los está limitando a creer, It's limiting you to believe, a ver a Dios obrar. to see God work around you. Pues está entretenido en lo que pasó aquí, pasó allá y pasó por You're todos so entertained lados. by what happened here and there and everywhere, No prestando atención a lo que Dios está hablando y está haciendo. not paying attention to what God is doing and saying. Dios no ha dejado de ser, Él es el mismo. God has not stopped being. He is the same. Dios sigue sentado en su trono. God is still seated on his throne. ¿Usted cree que Dios lo tiene asustado todas estas cosas? Do you believe that God is scared about all these things going on around you? Los asustados somos nosotros por cualquier cosa a We're the ones that are veces. scared and jumpy and jittery because of everything that's going on. Ahora le decía, ¿cómo lo voy a lograr? Rindiéndome. Now I was telling you, how am I going to be still before his presence? Mire. Giving myself up before him. Yo sé I know que muchos de nosotros hemos intentado en nuestra propia fuerza querernos rendir that many of us have tried in our own strength to give ourselves up to God, y no ha funcionado and it hasn't worked como Dios lo quiere. as God wants it. Por eso, That is why usted va a ver a David en el Salmo you're 51 going to see David in Psalm 51 diciéndole al Señor, telling the Lord, crea en mí create in me un corazón contrito y a humillado. clean and contrite heart. Pero él está diciendo, crea eso en mí. Create that in me, God. Yo lo quiero, I want it. lo he anhelado, I long for pero it. no ha funcionado. But it hasn't worked. Pero si tú lo But if creas, you created in me, entonces podré tener un corazón así. then I will be able to have a heart like that, Lord. Pero yo tengo que rendirme, But I have to yield to him. rendirnos. Give ourselves up to him. Mire, estaba meditando mucho en un versículo. I was meditating a lot on a verse. Jesús dijo estas palabras: Jesus said these words, aprendan de mí learn from me que soy manso that I am humble. y humilde. ¿Se, Humble. se quedó ahí? Did he stay there? Meek and humble. Escuche. Allí muchos de nosotros nos hemos quedado. That's where many of us had stopped. Cuando manso y humilde, Humble and meek, si falta lo principal, que ahorita lo mencionamos, y el que ya sabe el versículo, pues ya if the sabe. main thing is missing, which we're going to mention right now, if you know the verse already, Esa humildad, that humility, esa mansedumbre, that meekness será temporal. will only be temporal. Pero cuando dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde But when Jesus de said, corazón. learn from me, that Allí I am está el meek cambio. and humble in my heart. Allí va a permanecer la humildad y la humildad That's where it's going to remain and y stay. la mansedumbre. Meekness and humility. Pero también se va a aprender. But you'll also learn, Es difícil decir esto, pero It's porque uno no difficult to quiere say. esto en las dificultades. in the difficulties. Dice que Moisés no había otro hombre más manso que Moisés en la tierra. It says that there was no other man as meek as Moses. Pero ¿quién era él antes? But who was he before? ¿Pero dónde aprendió eso? Where did he learn that? ¿Qué tuvo que pasar para aprender What todo did eso? he have to go through in order to learn that? Allá metido en un desierto, hermano. He was over there in the desert for many years. Allá aprendió. That's where he learned. Y para terminar, And in order to finish, se los quiero leer. I want to read this verse to you. Filipenses 2:13. Philippians 2:13. Si, preste atención, por favor, lo que más que pueda. Es más, si ni lo lea, preste atención. Just pay attention as we read it. Porque Dios Because God es el que en vosotros is the one who in you produce produces así el querer como el hacer The por su will. buena voluntad. as the doing by his good will.
Es Dios el que produce esas It is cosas. God who produces those things. No solamente es mi deseo, Not just the desire. pero entonces ¿cuál debe ser mi oración? So then what should my prayer be? Dios, God, cree en mí create in me ese querer, that willingness, ese querer, the willingness, ese deseo, that desire como decía, de tener un corazón puro. to have a pure heart. Él es el que lo produce. He is the one who produces it. ¿Dónde encuentro eso? Where do I find that? Cuando nos rendimos, When we give ourselves up to Him. cuando le decimos, Señor, aquí estoy. When we say, I am here, Lord. Yo lo he intentado, pero no lo he logrado. I have tried it, but I haven't been able to do it. Ana en su canto dijo unas palabras que siempre me las menciono. Hannah in her song mentioned some words that I always remember. Nadie puede ser fuerte en su propia fuerza. No one can be strong in their own strength. Es hasta que nos rendimos. It's until we yield to Him. Es hasta cuando rendimos todo. Until we give everything up to Him. ¿Le menciono cosas o no? Cuando rendimos la falta de perdón. When we give up lack of forgiveness. Cuando rendimos esas dudas. When we give up those doubts. Cuando rendimos esos miedos, esos rencores, Those fears. ese odio, todo eso. Hatred. Cuando rendimos todas esas When we cosas. give those things up. Entonces Dios puede decir, Then God can say, yo voy a producir el querer I will produce para que the willingness aprendamos so that we will learn a rendirnos to yield before Him. y podamos entonces hablar And that we will be able to speak como habló Abraham, as Abraham spoke. no viendo circunstancias, Not focused on the circumstance, sino viendo a Dios obrar. but focused on the Lord and His work. Como dijo Abraham, As Abraham said, nosotros iremos y adoraremos y volveremos. we will go and worship and come back. Pero a veces ni a la iglesia queremos venir. But sometimes we don't even want to come to church. Dígame, ¿cómo vamos a lograr eso? How are we going to be able to accomplish that? No queremos ni congregarnos, We don't even want to congregate. ni nos esforzamos. We don't even put effort into doing so. Hermanos, así no se logra. That's not the way you do it. Así no se logra. That's not the way you're going to accomplish it. Es a que nos rendamos. You have to yield. Y podemos decirle, Dios, aquí estoy. And tell Him, Lord, I am He here. intentado muchas cosas. I have done a lot of things. He querido ser lo mejor que he querido, I wanted to pero be the best pero that no I lo he can, logrado. but I haven't been able to do it Porque la carne no lo puede lograr, hermano. because the flesh cannot accomplish it. Es el espíritu. It's the spirit Hasta que nos rindamos. until we give up. Oh Dios, Oh Lord, produce en nosotros el querer como el hacer, produce Padre. in us the willingness as the doing, Lord. Eso solo viene de ti, That Señor. only comes from you, Lord. Cuando ves un corazón que de verdad lo anhela. When you see a heart that truly longs for it. Dios, ayúdanos a rendirnos Lord, help us to give ourselves up to you. para que nuestra vida, Señor, So that our lives, Lord, pueda darte gloria. will give you glory, Nuestra vida, Dios, That our pueda life reflejarte a ti, Señor. would reflect you. Seamos hijos, Señor, que no se enfocan en circunstancias, That we will be children that are not focused on sino en la circumstances, solución que tú ya but on proveíste, the Padre. solution that you have already provided, Father. Dios, en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. cada quien sabe cómo está aquí su vida. Each one knows how their life is. Dios, oro que nos limpie, nos purifiques I pray that you would cleanse us and purify us de todo aquello que estorba, que nos rindamos. from all those things that are, an object that is getting in the way. En el nombre de Jesús. That we would repent from. Padre, yo In the name pongo of todo esto en tus manos. I put all these things in your hands, Father. Tú eres el que hace la obra. You're the one that works in us. Tu palabra ha sido dada, Señor. Your word has been given. Ahora tú glorifícate. Now you glorify Como yourself, solo Father, tú lo sabes hacer. just as you know how to do it. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen.